definirle a mis hijos intencionalmente qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué le define a ella como una dama, quién le hace a ella verse como dama. Este escritor dijo en una ocasión: yo tengo una hija y a sus 9 años, una vez al mes la llevo me visto elegante y salgo con ella solos a cenar los dos. Y yo me he visto elegante y ella también. Dice, yo la trato a ella como un caballero trata a una dama, para que mi hija al crecer, escúchelo bien, para que mi hija al crecer sepa distinguir a un caballero de un patán. Así se forma un legado, observándote, viéndote. ¿Qué es una herencia? Muchas veces pensamos en herencia como algo económico. Una herencia es un legado espiritual. Es que yo revele a Cristo en mi vida. Es que ellos quieren amar al Dios que yo amo. Es un legado ético. Hoy levanto mi vida sobre el buen nombre o el mal nombre. No sé si en Paraguay, pero antes en Costa Rica, cuando un chico visitaba la casa y pedía que quería ser novio de la chica, una de las primeras preguntas era: ¿y usted, hijo de quién es? Pregunta crucial. Papá, no metas la pata, porque lo que yo soy es producto de que tú abriste camino o la cerraste. Un legado es algo emocional que yo construyo, se lo voy a decir más adelante, pero las relaciones sentimentales que tengan sus hijas al crecer estarán directamente determinadas por la relación que tuvo con su padre. Así de simple. Como me dijo esta chica cuando hablaba de sexualidad y les pregunté: ¿a usted con quién le gustaría casarse? ¿Cómo lo define? Ella levanta la mano y me hace señas con una sonrisa y le digo: ¿sí? Dice: a mí me gustaría casarme con alguien que se parezca a mi papá, porque en casa somos 3, dice, mi hermana, mi mamá y yo, y a mí me agrada la forma en que mi papá nos trata a nosotras. Como decimos en Costa Rica, de quitarse el sombrero. A mí me gustaría casarme con alguien que se parezca a mi papá. Nosotros inspiramos seguridad, confianza, lo cual abre puertas. Es fundamental. Los padres somos referentes en la vida de nuestros hijos. Mire cómo lo dice Lucas capítulo 3, verso 2. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías. Fascinante. Génesis 28:13 dice: en el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía: Jacob. Y Dios habla al corazón de Jacob y le dice: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de tu padre Isaac. Hago una pausa. Cuando Dios se revele a sus hijos, ¿podrá usar su nombre de referencia? Ustedes tienen que vivir de tal manera que cuando Dios hable al corazón de sus hijos, pueda usar su nombre de referencia. Yo soy el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Y sigue diciendo Dios: a ti y a tu descendencia ahora me revelo a ti, mas después de ti la descendencia que se levante, a ti y a tu descendencia, dígalo conmigo, a ti y a tu descendencia. Dígaselo al que está a su lado: a ti y a tu descendencia. Tu descendencia tiene ligamen contigo, saldrá de ti, se levantará a partir de ti, sobre la palabra que Dios hable a tu corazón y sobre tu vida. A ti y a tu descendencia les daré la tierra. A cualquiera no. ¿A quién? A su descendencia. ¡Wow! Les daré la tierra sobre la que estás acostado. Ser el hijo de tiene consecuencias, porque la palabra que Dios dijo sobre ellos se levantará. Cuando hablamos de legado tenemos 3 propósitos fundamentales. Número 1, ayudar a fortalecer sus raíces.
al entender y pasar los aspectos buenos de la herencia que le fue dada. Primera misión que usted tiene: intencionalmente pasar las cosas buenas que han venido de generación en generación. Mística de trabajo. Cuando veníamos Pedro y yo de Asunción, en un momento se le escapó una frase hermosa que dijo: ojalá mi papá hubiera visto esto. ¿Cómo me llegó? Y muchas veces yo lo he dicho respecto a mi mamá. Murió a los 57 años. Ojalá mi mamá estuviera aquí para verlo. Y a veces cierro los ojos diciendo: mami, tú abriste camino para que yo esté aquí. Y me inspiro en sus hechos. Nunca olvido el día en que papá, siendo un alto funcionario de gobierno, nos reunió en la sala de la casa y nos dijo, tenía yo como 12 años. Hoy me ofrecieron sobornarme, término no conocido lógicamente en los 12 años. ¿Y qué significa, papá? Dice, me ofrecieron un dinero fácil con tal de yo dar una concesión. Y dije que no, porque ese dinero no se disfruta, dice. Ese dinero te corta la libertad y te roba la paz. ¡Wow! A los 12 años lo aprendí. Yo creo que mi papá estaba haciendo catarsis con nosotros. Creo que él venía muy asustado. Pero ¿sabe algo? Marcó mi vida. Él me enseñó a ser honesto. ¿Sabe qué hizo a los 18 años? Nos llevó al banco a firmar en las cuentas de la empresa. No en firmas mancomunadas. ¿Sabe por qué? Porque desde pequeño nos enseñó a ser honestos. ¡Wow! Esa es la herencia buena. Usted tiene que pasar lo bueno. Yo me sentaba con abuela, con la mamá de mi papá, con 9 hijos pequeños, mi abuela enviuda. Y yo quería sentarme con ella para oír las historias. ¿Cómo era, abuela, cuando crecía mi papá? No era fácil, hijo, decía. El tigre llegaba hasta la orilla de la casa. Yo me parecía como película de Tarzán o algo así, ¿no? Bueno, el siglo pasado, Tarzán. El otro día, Esteban, lo senté con mi papá. Yo quería que Esteban escuchara de mi papá lo que había costado. Le dije, papá, Dios está llamando a Esteban al ministerio. ¿Puedes contarle cómo fue tu vida? Lo primero que papá le dijo fue, Esteban, yo llegué hasta 3er grado de la escuela. Si con 3er grado de la escuela he logrado lo que he logrado, imagínese lo que no logrará usted. Lo que mi papá le estaba diciendo, hijo, lo que yo hice con solo 3er grado. Te he traído hasta aquí, a tu papá y ahora a ti, para que tú sigas levantándote sobre lo que he construido. No tengo que recorrer el mismo camino. Mi papá lo recorrió con sacrificios. Esteban le dice, la comida no alcanzaba en la casa y entonces a los 13 años yo tuve que despedirme de mi mamá para ir a trabajar a las bananeras y a los puertos. Cada vez que yo veo un niño de 13 años, me imagino que ese cuerpo tenía mi papá cuando salió de la casa. Y dijo él, en una tarde lluviosa, le dije a mi mamá, mamá, yo sé que la comida no alcanza. Mi amigo y yo vamos a ir a trabajar a las bananeras. De ahí vengo, de un hombre trabajador, luchador, que ganó. Deténgase para contar las cosas buenas que han venido de generación en generación. Háblelo, por favor, háblelo, cuéntelo. No es mágico. Ha habido un precio, ha habido entrega, pasión. Cuéntelo, inspírelos. El segundo propósito que tenemos con el legado es ayudar a romper el ciclo de dolor y dejarlo atrás. El segundo propósito es romper el ciclo de dolor que ha venido de generación en generación y dejarlo atrás. No me alcanzará, no seguirá conmigo y mucho menos se multiplicará en mis hijos. Usted tiene que ser consciente de qué cosas no van
no pasan de aquí